15 años en los directorios y al principio como la autoevaluación del directorio era algo que no, es que yo soy bacán, esto no es para mí. Como de las decisiones más duras es cuando tienes que sacar o cambiar ejecutivos. Y ahí el aprendizaje es como el clásico, chuta, hazlo más rápido que lento. Al final cuando uno se toma mucho tiempo y se percibe y se genera como una cultura que no es buena para el directorio. La asociación del Venture Capital en Chile es muy fuerte, tiene muchos fondos muy profundos. Yo creo que sería bueno hacerse esa pregunta, es decir, ¿nos importan realmente las personas o estamos buscando solamente los múltiplos? Tina Rosenfeld lleva 15 años en directorios de empresas en Chile. Una ejecutiva alemana que transitó a ser directora cuando las mujeres ocupaban solo el 2% de los asientos en gobiernos corporativos. Hoy nos lleva al backstage de esa instancia, lo que realmente ocurre antes, durante y después de las decisiones que nadie ve. Tina Rosenfeld, qué rico tenerte aquí en Chile Nación Emprendedora. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por la invitación y por ser parte de Chile Nación Emprendedora como alemana, que me tiene como, es un tremendo piropo que me estás tirando con esta invitación. Pero ya estás bastante nacionalizada. Llevo ya, 30 años, así que sí. yo creo algo de chilena, tengo 3 niños chilenos, así que por ese lado como que yo creo que aportamos al Total. Oye, Tina, déjame partir con la siguiente pregunta. Muchos de nosotros en la pandemia aprendimos quizás a hacer pan de masa madre o algo de ese estilo. Tú, quizás por tu lado más alemán, te metiste a hacer un doctorado. O sea, lo encuentro espectacular. Algo que me llamó la atención que tú has mencionado, no como parte de tu tesis doctoral, pero sí que me encanta, es que tú vienes del mundo de los directorios de empresa y hablas de que el directorio de empresa tiene un lado más, un backstage, ¿no es cierto? ¿Me podrías llevar al backstage de cómo funciona un directorio real de empresa? Sí, yo diría que, y relacionándolo con lo que tú comentas de mi doctorado, cuando yo llegué a Suiza a hacer mi doctorado, me decían, pero ¿por qué quieres estudiar directorios? Si esto es toda una obra de teatro, si en el fondo, Mira, ¿qué vas a estudiar ahí? Si está todo ya como orquestado, pauteado, ya. como que cada uno sabe lo que tiene que decir. Y yo le decía, no, si en los directorios pasan cosas, como que no es así. Entonces yo diría que sí, efectivamente pasan cosas en los directorios, más grandes las empresas, más pauteadas son. Y lo que sí, el backstage es importante porque es el espacio donde se generan las confianzas que te permiten hacer también las preguntas álgidas en una sala de directorio. Porque cuando tú no tienes ese nivel de confianza y el gerente general o el gerente de finanzas se siente atacado por una pregunta que tú haces, la reacción va a ser a la defensiva y no logras un ambiente de co-construcción a nivel directorio. Entonces yo creo que el backstage, por Dios que es importante, setear como este tono de confianza, de generación en conjunto valor para la empresa. ¿Y dónde se vive el backstage? ¿Es, digamos, en la misma sesión de directorio? ¿O tú, en tu experiencia ha sido bueno generar instancias aparte para ir conociendo a los directores? Lo que yo hago cuando me toca liderar como presidente de directorio en directorios, yo genero instancias aparte. Por ejemplo, almuerzo con el directorio, donde no están los ejecutivos, donde nos podemos decir las cosas para que en el fondo se genere esa confianza sin el ejecutivo ahí presente, porque en el fondo tú tienes que pensar que realmente son directores que no se conocen. Claro. Yo llego por las AFP a un directorio y soy New Kid on the Block, la mina alemana que llegó ahí. Entonces, esas instancias de generar confianza en los almuerzos, en los viajes, en recorrer plantas, yo soy muy de ir a terreno. Eso te genera como estos espacios de la conversación del cafecito, como en el fondo de, ¿sabes qué más? Dame unos minutos de tu tiempo, cuéntame la historia de la empresa. Entonces, yo creo que uno se lo tiene que buscar y también hay grandes presidentes de directorio que hacen autoevaluaciones y en base a estas autoevaluaciones después se generan estas conversaciones, primero a nivel directorio y después con el equipo ejecutivo como para decir cómo podemos mejorar. Esto es algo, yo diría, yo llevo 15 años en los directorios y al principio como la autoevaluación del directorio era algo que, no, es que yo soy bacán, no, esto no es para mí. Y de la mano de Maciza, digamos que tiene una cultura por el presidente que es suizo y por el ambiente que somos varios, que no somos chilenos, de distintas nacionalidades, eso ha hecho de que al final uno logra tener una conversación sobre cómo funciona un directorio. Y ese es un poco el backstage. Moderado por un tercero, porque yo he visto autoevaluaciones como moderado por uno mismo y uno dice, oh, somos bacanes, 555, 777 como la mejor nota. Entonces, eso es algo que funciona muy bien para generar. Y lo otro son los típicos offsite estratégicos, que ese es como ya una herramienta más estructurada
para generar confianza. Y ahí yo diría que hay como dos niveles de confianza: el nivel de confianza a nivel directorio y el nivel de confianza entre directorio y equipo ejecutivo, porque eso también es importante. Entonces yo diría hay que trabajar en las dos. Oye, ¿y qué diríais de esa dinámica de la reunión formal versus el backstage? ¿Qué cosas no se ven de afuera de un directorio que sí en realidad ocurre en el directorio? Yo diría, no se ve, por ejemplo, toda la preparación que uno hace a título personal, digamos, y estudiar los estados financieros, porque los ejecutivos le encanta mandarme cosas los viernes en la tarde. Y tú tienes el lunes directorio, entonces el fin de semana estás Claro. revisando, viendo, comparando, haciendo benchmark. Entonces todas estas cosas no se ven, pero es parte de la labor de uno. Y la preparación también de estudiar, de eso yo diría que no se ve tanto. Y lo otro son también estas instancias de conversación uno a uno, entendiendo un poco de dónde viene cada persona. Eso yo lo hago porque para mí me importan las personas con las cuales colaboro en un directorio, y eso tampoco se ve mucho, pero se percibe después porque hay un nivel de confianza que es distinto que cuando nunca has tomado un café, nunca te has visto fuera de la sala. Claro. Oye, y en estos 15 años trabajando en directorios que tú mencionabas, te deben haber tocado ciclos buenos, ciclos malos. ¿Qué has aprendido cuando te ha tocado tomar decisiones difíciles en directorios? No sé si tenía algún gran aprendizaje de enfrentar crisis o desafíos de empresa desde el directorio. Yo diría como de las decisiones más duras es cuando tienes que sacar o cambiar ejecutivos. Yo creo Ya. que eso. Y ahí el aprendizaje es como el clásico: chuta, hazlo más rápido que lento, porque al Mm, final cuando uno se toma mucho tiempo y todo se percibe, y se genera como una cultura que no es buena para el directorio, porque al final al directorio le toca cambiar el gerente general. Entonces, si no hay nivel de confianza con el gerente general, yo creo que mejor hacer luego el cambio y no seguir como agonizando en eso. Pero eso es duro porque al final no es un problema del gerente general, sino que es un problema del directorio que escogió un gerente general equivocado para la época en la cual estaba, o no fue capaz de formar equipo. De repente pasan como estos mártires que son como el primer gerente general profesional en una empresa familiar que se está profesionalizando, y que tú sabes que es un rol súper fregado, súper complejo, y donde uno como directorio también tiene que acompañar mucho a este ejecutivo. Entonces cuando te toca cambiar ese tipo de ejecutivos, yo también me cuestiono, digo, como directorio, ¿fuimos lo suficiente diligentes? ¿Lo acompañamos? Entonces son decisiones muy duras, y también, bueno, compartidas en estos espacios que yo igual busco siempre tener como un tiempo a solo con los directores, para que uno también pueda un poco decir, ¿sabes qué más me duele esto? ¿Cómo lo vamos a enfrentar como grupo? Porque si uno está siempre con los ejecutivos presentes, nunca puedes como generar mm, esta interacción con los directorios a solo, con claro. los directores a solo. Oye, y algo que me encanta de tu trayectoria, Tina, es que tú has ocupado directorio en empresas tradicionales, en empresas más tecnológicas, en empresas muy grandes, en empresas medianas, en ONG incluso. ¿Hay diferencia en esos directorios o Tina es la misma Tina en cada uno de ellos? ¿Tienes que No, adaptarte? sí, ¿Dónde absolutamente, ves esa sí. adaptación? Es que yo creo que es el contexto. De hecho, algo que trabajo mucho en mi tesis doctoral es como leer y saber leer el contexto en el cual tú estás y te metes como directora. Ahora, obviamente hay ciertas cosas que vienen con habiendo sido CFO, gerente de finanzas, habiendo sido contralora. Hay ciertas cosas que vienen y yo como que tengo cierto mindset y Ya. leo un estado financiero y hago ciertas preguntas. Y eso es como, no voy a cambiar eso, digamos. Pero dependiendo obviamente del tipo de empresa, necesitas también ver cuáles son las prioridades en las cuales tienes que trabajar. Cuando tú estás liderando el comité de directores de una empresa abierta en bolsa, obviamente hay cosas que te exige la ley. Tienes que ver conflicto de interés, partes Mm, relacionadas. Entonces, tienes que preocuparte de ese tipo de cosas, y ahí es mucho de control. No podéis dar como consejos así como tomámonos un café. No, ahí hay que controlar que estas cosas funcionan, y eso es importante. Cuando tú estás en un emprendimiento, yéndonos al otro lado completamente distinto, donde estás en un ente no regulado, donde estás en un advisory board que no es legalmente obligatorio, obviamente que tú ocupas otras herramientas de acompañamiento, de coaching, de mentoría, y no le puedes pedir conflicto de interés, y como que claro. no tiene mucho sentido. Y lo que yo me acuerdo cuando yo empecé a mentorear, me gusta mucho el mundo del emprendimiento, del startup, que partí como por ahí por el 2010 a mentorear. Me fascinaba que yo le daba como una hora de mi tiempo y se demoraban como
un mes o 2 meses en resolver todas estas cosas. Entonces, para mí era bacán. Yo daba consejos y ellos trabajaban. Increíble. En un directorio no es así. En un Claro. directorio uno yo no doy consejos, hago preguntas más o menos inteligentes, trato que sean más inteligentes. Y la respuesta tampoco estoy contenta si se demoran 2 meses en contestarme, porque en el fondo uno se supone que la organización tiene un equipo y cuando yo hago una pregunta deben tener más o menos ahí la respuesta. Entonces son cosas distintas, estándares Sí. distintos y uno tiene que también ubicarse en el contexto. Yo diría las empresas familiares, yo tengo una maestría en finanzas y una maestría en psicología organizacional y mi tesis doctoral se fue más por el tema organización y cultura. Y yo he aprendido a través de los años la importancia de las personas y en empresas familiares son aún más importantes porque tienes como estos distintos sombreros de accionista, de ejecutivo familiar, de Carga director. emocional, que Entonces, lo fundó mi eso, abuelo, cosas así. sí, entonces eso yo diría que también hay que tomarlo en cuenta. No puedo ser la misma Tina que soy en una empresa abierta en bolsa donde el controlador está lejos y es como en el caso de Maciza, una fundación que está en Costa Rica, versus una empresa familiar donde tienes el fundador ahí sentado en el directorio. Son Claro. otras las conversaciones, son otros los temas emocionales que hay que manejar. Claro. Oye, me pareció interesante, hiciste la distinción o dijiste, yo como directora no doy consejos, sino que hago preguntas. ¿Por qué no dais consejos? ¿O qué descubriste que es mejor hacer preguntas? Que yo siento que los consejos que uno da se basan normalmente en un juicio valor de uno. Entonces, si yo voy a dar un consejo, va a ser desde mi experiencia como gerente de finanzas de una multinacional o como contralora de una multinacional. Y por lo tanto, puede que le sirva a mi contraparte como puede que no le sirva. Si yo le hago la pregunta, le digo, mire, ¿por qué lo estás haciendo de esta forma? Movilizo que la persona misma tiene que pensar en por qué lo está haciendo así, así, así. Y de ahí podemos entrar en la conversación donde yo puedo mostrar lo que yo sé versus lo que hace el otro. Pero es muy distinta cuando yo vengo con un juicio de valor que Claro. típicamente parte, lo que tú estás haciendo está malo y por lo tanto yo te doy un consejo, hazlo así porque así está bueno. Y yo encuentro que uno como directora, salvo que pilláis cosas Burda, que evidente, lógico, claro. pero en general el nivel de conversación, sobre todo en los directorios de empresas grandes, es de profesional a profesional. Entonces, sospecho que el gerente general lo está haciendo de esta forma porque le hace sentido. Entonces, ¿quién soy yo como para decirle, no, es que yo lo haría así porque en Walmart lo hacíamos así, chuta, pero acá otra organización, es otro equipo, lo ha hecho así por algo. Entonces, para generar este quiebre de movilizar y tener una conversación, la pregunta me funciona mucho mejor. ¿Y eso es algo más tuyo, Tina? ¿O lo ves a menudo en los directorios que la conversación se basa más en preguntas? Pucha, tú sabes que yo enseño gobierno corporativo, Sí. digamos, en el Instituto de Directores, entonces yo trato de mostrarles siempre a mis alumnos que el tema de la pregunta es mucho más movilizadora que el juicio de valor. Por lo tanto, es algo mío, sí, es algo mío y yo veo cada vez más gente que lo entiende. Que cuando tú ves, no sé, el año pasado el Harvard Business Review abrió con el The Power of Questions o cosas así, se está dando cuenta el mundo que las preguntas movilizan harto más que los juicios de valor. Entonces, ahora, no en todos los directorios, porque yo creo que ahí nos estamos metiendo también en un tema de egos, que en el fondo muchas veces en el directorio te toca lidiar con egos que, chuta, yo he sido gerente general, yo sé esto y esto se hace así, 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 porque esto yo lo hacía así en mi vida anterior. Pero, ¿qué espacio le das al otro gerente general, que es el actual, el vigente, como para decir, ¿por qué lo estoy haciendo así, así, así? Y ahí yo creo que hay un tema de que uno como director no es bueno que tengas mucho ego, porque al final en el directorio tú eres uno más. Y eso de ser uno más significa que no eres el manda más, como antes, porque eso es lo que yo más le insisto cuando la gente está evaluando ser director versus salirse del mundo ejecutivo. En el mundo ejecutivo, si yo soy gerente de un área, yo mando, y yo, bien o mal, digamos, puedo dar buenas o malas instrucciones, pero yo decido hacer tal cosa, tal otra cosa. En el directorio no. En el directorio yo apoyo para que se tomen buenas decisiones, pero al final el que ejecute es el gerente general para abajo. Entonces, la horizontalidad, esto de convencer a través de experiencia, esto de estas preguntas, es súper importante y es una forma muy distinta de enfocar la conversación. Y eso buena. es algo que yo diría, no toda la gente lo tiene claro porque lo ven así como el botín. Yo soy director, entonces no, es que yo la hice. Chula, yo no siento que uno la hizo. Cambiaste de lado y estás en un lado donde
tienes que hacer preguntas y donde ya hay como el famoso dicho, nariz adentro, manos afuera en inglés, se dice, hands out, nose in. Porque al final tú como director no puedes hacer, aunque te pican las Le manos, pican te las manos encanta. mucho, yo me imagino. Y eso en el fondo, yo diría, en empresas familiares que están en esa transición, Debe ser súper le difícil. pasa mucho porque dicen, Claro. pero yo lo hubiera hecho así y este gerente general nuevo lo hace así. ¡Qué terrible! Claro. Pero bueno, es que tienes que dejar que él fluya con su estilo y después medirlo, evaluarlo, que es otra cosa. Eso sí, tienes que ser súper rígido en definir objetivos, en definir bien qué es lo que quiero que tú hagas. Eso es otra conversación. Pero el tema de, pucha, que es mucho más fácil hacerlo yo. Créeme, digamos, cuadrar un flujo de caja me sale mucho más rápido a mí que Que hacer pedirle la a alguien. pregunta, que vuelva, que para el Pero siguiente pero directorio. es el proceso. Entonces yo creo que Pero ese requiere disciplina, Tina, porque yo creo que el Absolutamente. impulso natural es, oye, hagámoslo fácil, mira, esto se hace así, o cambiemos esta estrategia, o... Sí, pero eso, y yo diría que más regulada es la empresa, menos o más disciplina en el fondo. Ya. Porque cuando hablamos de un startup, tú puedes meter la mano de Claro, repente, puedes claro. enseñarle un poquito, pero tú una empresa cotizada en bolsa que tiene un CFO, ¿quién soy yo para decirle cómo hace el flujo de caja? No tiene mucho sentido. Oye, Tina, y en ese sentido, de todos los directorios que hay participado, ¿en cuál crees que es el que más valor o impacto has tenido? ¿Y por qué? Yo diría, hay una historia que me encanta contar porque es media curiosa de cómo, Ya. cómo yo funciono, porque yo entré a SMU como directora independiente por las AFP, lo cual te da un rol porque tú estás en el comité de directores y tienes un rol más bien fiscalizador, controlador, digamos. Pero como yo venía del mundo retail, yo había trabajado en Walmart y había mucha gente, digamos, que valoraba también mis aportes, yo creo que logré generar un espacio de conversación no solamente desde el punto de vista control, sino también del aporte, de la co-construcción. Entonces, cuando en su momento se estaba hablando lo de los reportes integrales, yo era la que levantaba el dedo y decía, pucha, ¿cómo estamos preparados para eso? ¿Cómo estamos preparados? Y todo el mundo me miraba, decía, ya, la Tina, que está hinchando, qué sé yo, hasta que la Pilar, muy sabia, me dijo, Tina, ¿por qué no te haces cargo tú de La este Pilar proyecto? de Añomitía, que es la presidenta. Sí, que la presidenta del directorio. Y yo le quedé mirando y formamos un comité de sostenibilidad, porque muchos de los indicadores tenían que ver con cómo se hacía el negocio en forma sostenible, porque te acuerdas que en su momento el reporte integral agregaba al estado financiero indicadores de sostenibilidad, de recursos humanos, y que tenía que explicar mucho más cómo hacías los negocios y no solamente el número. Claro. Bueno, entonces quedé yo a cargo del comité de sostenibilidad, que yo decía que por un lado súper feliz, pero por el otro lado también una tremenda responsabilidad porque teníamos que cumplir que este reporte saliera impecable y mi mayor preocupación era que tuviéramos explicaciones. Porque tú cuando tienes una estrategia de sostenibilidad puedes hacer ciertos énfasis y no puedes estar en todas. Entonces en SMU, por ejemplo, definimos, y esto es público, por eso lo puedo compartir, que para nosotros era importante el food waste, en el fondo el no botar comida. Porque, pucha, hay gente que necesita alimentarse y tú en los retails botas comida porque ya está cerca de la fecha de vencimiento. Claro. Y por lo tanto era algo que no nos hacía sentido y nos parecía importante también dado el impacto que eso podía tener en las consumidoras. Y empezamos a trabajar con ciertos procesos y que hizo que al final sí, efectivamente logramos reducir lo que se votaba. Pero esto es, te lo cuento en un minuto, pero son procesos a través de los locales de Arica a Punta Arenas, claro, en la bodega y todo lo demás. Pero fast forward, en el fondo logramos tener una conversación sobre la sostenibilidad, sobre cómo hacíamos, con la suerte, más que suerte, yo creo que fue estrategia, que esto ya existía un pilar de la estrategia, pero no estaba reflejado en profundidad en los objetivos de cada una de las personas. Entonces ahí la gerente de personas tomó un rol muy importante, fijarlo en los objetivos y así articulando. El primer año nos salíamos en el Dow Jones Sustainability Index. Era como, gracias por participar. Y otro competidor de la plaza se ganaba todos los premios. Y yo, que soy competitiva, yo decía, pero esto no puede ser ya. Y seguíamos trabajando. Y justo cuando yo salí del directorio, porque tú sabes que los directores como de las AFP tenemos 6 años máximo para no perder la independencia. Entonces, el año que yo salí en abril y este resultado se da como en junio, julio, agosto, por ahí,
ganamos el Dow Jones Sustainability Index. Pero no era como nunca el objetivo fue que queríamos ganar, Claro. sino que el objetivo era dar visibilidad. Todas las cosas que se estaban haciendo al interior de la compañía, como por ejemplo esto de reducir el desperdicio de alimentos o todo lo que se estaba haciendo por la Teletón, de apoyar el cuidado de las personas, tener turnos específicos para que la persona pudiera apoyar a las personas que van a la Teletón, que se estaba haciendo hace años, pero no se había visibilizado. Entonces nos ayudó mucho esto de, entre el informe integrado más este tema del Dow Jones Sustainability Index, es decir, por lo menos quiero que esto se sepa. Claro. Como que no puede ser el secreto mejor guardado. Y ahí quedé contenta y me sigue llegando, Misión digamos. cumplida. Sí, pero fue como bonito porque al final uno como director tú movilizas, no es como una labor de uno, no es que yo me lucí, fue todo el equipo que hizo que esto, y que se entendió que también era parte de la estrategia de la compañía, y eso lo encontré fascinante. Así Qué que buena. de hecho dicté como una masterclass de eso porque me encanta contar la historia, porque al final logras movilizar hacia un fin último, que es hacer negocios más sustentables. Claro. Oye, déjame hacerte una pregunta y como una precisión, porque en el fondo, ¿cómo lograron reducir el desperdicio de comida? ¿Fue en una mejor gestión del inventario? No solamente, sino que también se implementaron, por ejemplo, descuentos de pronto consumo en las tiendas. Y ahí era para llorar, Eduardo, porque entrevistamos a las consumidoras. Entonces, cuando tú sabías que tenías que retirar una carne de la góndola 3 días antes, pero tú le dabas como el aviso a la consumidora, esto es para consumo hoy, pero te hago un descuento importante. La gente que no tenía acceso a carne se compraba este pedazo de carne, y cuando tú los entrevistabas le decían, me cambian la vida, porque yo hoy día puedo comer, aunque sea una vez al mes, carne gracias a esa política. Claro. Entonces, de verdad que se cambiaron, pero estos son procesos que tienes que parar, porque este no es una pyme, sino que son 500 locales a lo largo de todo Chile, y tienes que tener consistencia para que en el fondo se hace markdown, que esto pase por caja, que cuando la consumidora llega a la caja le hacen el descuento, ¿me entiendes? Entonces, pero también hay, obviamente, hay mejor gestión en la compra, porque después tú también, pero eso yo diría en los supermercados siempre se hace, no es tanto el tema del inventario, yo diría es más bien en la tienda, de que las mismas personas que administran la tienda se fijan y dicen, chuta, ¿sabes qué más? Compré mucho yogurt y no ha rotado el yogurt. Hagamos descuentos, veamos cómo esto se reduce, y lo vendo, porque es mejor que lo vendo con un precio de liquidación a botarlo. Claro. Y como que ese switch, cambiarlo, no fue tan difícil, porque la gente le veía como claro, era el tangible. sentido, y era algo que hacía todo el sentido del mundo. Y que sé que encuentro algo súper interesante, porque cuando uno habla de sostenibilidad, habitualmente la cabeza se va a pensar en mayores costos. Pero aquí tenía una iniciativa que generó mejores resultados de la compañía. Absolutamente. O sea, buscando sostenibilidad, impactaste directo en los ingresos de la compañía, en botar menos productos. Entonces, eso lo encuentro interesante, porque también rompe un poco el paradigma de que todo lo que es sostenibilidad es simplemente aumentar los costos o más reporting. Sí, yo diría que el tema de sostenibilidad, que para mí está dentro de lo que es ESG, que lamentablemente hoy día se ha ido como un poquito mirando feo, no sé, como que hay unas tendencias que no me gustan mucho, pero siempre para mí ha sido en pos del negocio. En el fondo, cuando yo tengo cuando yo tengo el caso de diversidad, ¿por qué yo quiero tener más mujeres en un directorio? Porque mis consumidoras son mujeres. Entonces, cuando yo tengo ahí 9 hombres blancos de cierta edad que están analizando las tendencias del mercado, y mis consumidoras son de 15 años, chuta, no tengo fit. Claro. Entonces ahí no solamente hablamos de diversidad de hombre-mujer, hablamos de diversidad etaria, necesito gente tecnológica en el board, necesito gente LGBTQ+, porque en el fondo el mundo es multiculti, es diverso. Entonces el directorio hoy día todavía, a mi gran pesar, en Chile no refleja todas estas tendencias de la sociedad que hoy día hay. Yo estoy tic porque soy alemana, soy mujer, soy mamá, no sé qué. Entonces, tengo muchos tics en eso, pero igual siento que es importante que tengamos esa reflexión, porque la ley de cuotas mujeres la encuentro súper buen avance. Pero no es solamente eso. No es por cuota, es que eso me parece interesante. Es como por el modelo negocio. Claro. Y de verdad, los que tienen modelo negocio que le hacen sentido,
fíjate que siguen con sostenibilidad o siguen con diversidad porque realmente han visto el impacto y se dan cuenta que al final tienen muchos más ejecutivos. Oye, Tini, déjame llevarte porque hemos hablado del mundo como corporativo, digamos, Sí. un mundo más formal, pero hay una Tina que es más quizás arriesgada, ¿no es cierto? Más chascona. Más chascona, digamos, Tina en el mundo de inversión ángel. Inversión ángel es invertir en startups que están partiendo, o sea, en etapa Sí. idea. ¿Qué te llevó a interesarte en eso? Tú eres muy activa en Chile Global Angels, nuestra red en la Fundación Chile. ¿Qué te llevó a vincularte a ese mundo? ¿Qué te interesó? Lo que pasa cuando yo terminé mi vida corporativa, digamos, porque en algún momento de mi vida decidí dedicarme hace 15 años a los directorios. Claro, antes de eso tú eras ejecutiva, ¿no? Yo era ejecutiva, yo llegué a Terminaste Chile. esa carrera en Walmart. Sí, yo llegué a Chile con mi primer empleador que es Beiersdorf. Estuve 10 años de gerente de Beiersdorf, finanzas. es Nivea. Consumo masivo. Es consumo masivo, Consumo digamos. masivo, Nivea, Tesa, Eucerin, marcas bien conocidas. Y ahí estuve a cargo de Chile, Perú, Paraguay, Uruguay, Bolivia. Wow. Y después me cambié de Contralora a DIS y después nos compró Walmart. Y ahí terminé mi carrera ejecutiva y decidí, a raíz de un curso que hice en el 2010 que se llama Board of Women, donde dije, este es lo mío, yo quiero ser directora. Si hoy día hubiera sabido que en este entonces éramos 2% las mujeres en directorio, quizás no la hago, pero en su momento no tenía el dato, así que me tiré a la piscina. No, a favor. Como no, definitivamente no. Y de ahí me reinventé como directora de empresa. Y como yo iba muy en contra de la corriente, porque era chica, era mujer, como que en ese entonces sí el directorio eran hombres de 60 y yo. Entonces no combinaba mucho. Entonces tenía mucho tiempo y tenía ganas de aportar al ecosistema. Entonces empecé a mentorear emprendimiento, sobre todo a través de Endeavor. Yo soy consejera de Endeavor. Perfecto. De esa época y me encanta Endeavor, potenciar emprendimiento, lo encuentro fascinante. No solamente desde el punto de vista de crecimiento, sino sobre todo de creación de empleo de calidad. Eso es lo que me motiva mucho. Y en esa época, hoy día ha cambiado un poco, no se podía invertir en los emprendimientos en Endeavor. Entonces yo dije, pero qué ganas cuando yo invierto horas de poder invertir en lucas también. Y ahí entré a la red de inversionista ángel de Fundación Chile y gran fan de Fundación Chile, así que estoy muy contenta que te hayas cambiado ahí para allá. Y sigo apoyando la red y todo. Y fui como afinando un poco mi tesis de inversión, porque al principio hice unas inversiones que hoy día lo miro y digo, Dios mío. Pero uno también va aprendiendo, digamos. ¿Me puedes contar un aprendizaje de malas inversiones? ¿Qué aprendiste haciendo malas inversiones? A ver, lo que pasa es que como yo venía del consumo masivo, me encantaba todo lo que tenía cercanía con el consumidor. Entonces, primera inversión... Todos los negocios B2C, que además son los más complejos. Be Pretty. Una plataforma para tomar hora de peluquería. Yo me agarro, hoy día todavía me agarro el pelo, porque uno, hacer crecer un B2C con lo que significa invertir, no había aguante, pero yo encontraba entretenido el modelo de negocio y todo. Y después pivotearon efectivamente un modelo B2B que fue bastante bueno, pero ahí cayeron en manos de un corporate venture, que el problema que tienen los corporate ventures cuando no son bien estructurados y no saben bien lo que hacen, te bombean mucho y en el momento que hay algún tipo de cambio a nivel gerente general, corporativo, lo que sea, te sacan el apoyo y te hacen quebrar. Y eso fue lo que nos pasó, porque estábamos asociados con una multinacional y esa multinacional, no voy a dar nombre para no, pues si no me tiran. Para los que están nerviosos, no voy a dar los nombres, pero el tema es que estábamos apoyados en ellos, en el corporate venture, nos decían, no, vamos a desarrollar con ustedes. Y después cambió, y eso no me ha pasado una vez, me ha pasado varias veces. Y por eso en el fondo cuando yo hablo con emprendedoras, el tema del corporate venture es súper importante que sean maduros, que entiendan bien su rol, de que cuando te abren puertas lo hagan de verdad y sobre todo no depender de uno. En el fondo siempre tener como varios, diversificar, también como emprendimiento, porque cuando tú empezás como con uno, al final y pensando como este es mi exit, cuando no es tu exit, vales cero. Claro. Y nos pasó en ese emprendimiento, así que yo diría el mundo B2C me atrae, porque obviamente tengo una deformación profesional del B2C, pero como inversionista me hablan del B2C y yo salgo arrancando. Entonces, puro B2B. Así que me oigan. B2B, para allá vamos. Pero sí, es un aprendizaje y de verdad que al final es muy entretenido aprender. A mí me gusta mucho aprender en red. Por eso yo amo Chile Global Angels, porque de verdad esto de compartir con los otros inversionistas, de compartir los dolores, es demasiado entretenido. Sí, sobre todo para esta etapa, ¿no? Que en el fondo... Pucha, que es importante porque al final cuando tú como inversionista ángel entras con tu propio patrimonio, ahí se te deja de todo los conflictos de interés del lado, porque en el fondo
yo te abro puertas para empleados, te abro puertas para proveedores, Claro. para clientes, para todo, cosa que en el mundo corporativo jamás Imposible, haría, pues, porque claro, tendría que claro, llenar formularios de conflicto de interés, así para claro. arriba, para abajo. Entonces es otro mundo, funciona distinto, y eso uno tiene que saberlo también, ¿me entiendes? Que en el fondo estás en este ámbito y no podís estas mismas herramientas que ocupas en ese, ocuparlo en otro espacio porque no es a tono, no es adecuado. Entonces yo creo que ahí también hay que aprender tino, como de aquí sí lo puedo hacer, pero acá no. Y no mezclar las dos cosas. Yo me cuido mucho Mm. en cuando abro puertas, abrirlo en instancias corporativos con los gerentes y salirme. Es decir, yo acá no voy a seguir apoyando esta conexión porque si no se me genera un Claro, conflicto de tú interés. apoyas la conexión, no el resultado. Exactamente. Y soy súper clara en decirle al ejecutivo que le hago el contacto, mire, esto es un contacto que te hago, toma tú la decisión, no es porque la Tina te hizo el contacto, no. Tú acá tienes que tomar tu decisión, porque si no, de hecho yo soy directora por las AFP en Camanchaca y antes de entrar a eso estaba apoyando un emprendimiento en el mundo salmonero, muy entretenido, una fundadora muy power y que me pidió invertir y en una vida normal yo hubiera invertido, pero después hice el análisis, dije, tengo que declarar conflicto de interés, tengo que en el fondo cada vez que se habla de ese tema, tengo que abstenerme, Te iba a inhabilitar demasiado. entonces le dije, ¿sabes qué más? No. Y le di todas las explicaciones, le hizo todo el sentido, pero son decisiones que yo tomo porque después yo me muevo en los dos mundos y sé lo que significa al final apoyar un emprendimiento y sé también lo que significa conflicto de interés por el otro lado y me cuido demasiado que no se me mezclan estos mundos porque al final lo pasáis mal tú, lo pasan mal los Sí, emprendedores y todo así. sí. Qué buena. Oye, Tina, quiero meterme un poquito en tu tesis doctoral, conectando con el mundo del emprendimiento. A mí pasó, yo también tuve dentro de los múltiples sombreros que tengo, tuve un sombrero emprendedor, no tecnológico, no en la frontera de la innovación, pero sí junto a un grupo de amigos, socios, trajimos a Chile una marca de ropa. Abrimos una tienda, levantamos capital, tuvimos ahí 18, 24 meses abiertos y terminamos cerrando. Okay. De hecho, el podcast parte por eso, porque cuando cerramos yo no tenía idea qué habíamos hecho mal. Yeah. Evidentemente algo habíamos hecho mal, pero pucha, ¿dónde? Entonces, este podcast nace un poco de eso, de cómo rescatar experiencia. Entonces, yo no voy preguntando específicamente para mi caso, pero voy extrayendo lecciones. Algo que me encantó de tu tesis doctoral es que tú hablas de advisory board, que es distinto al directorio de una corporación. Tú ahora hablas del advisory board de las startups como un caring body, como una especie de órgano que tiene que cuidar también a los fundadores. Yo, ponte tú, una de las cosas que reflexiono con algo de distancia, lo que más eché de menos era eso, fíjate. O sea, nunca tuvimos un directorio, nunca tuvimos consejeros, costaba mucho llegar a personas que de repente te acompañaran, y no solo en decisiones como estratégicas de la empresa, sino que también de uno. Sí. Cuéntame un poco cómo llegaste a esta tesis y en qué consiste este como caring body. Sí, es bien curioso porque yo quería hacer algo porque cuando tú haces un doctorado tratas de mover la frontera, digamos, y al principio había mirado un poco el tema de gobierno corporativo como desde los directorios y había bastante ya research y todo y me metí a los advisory boards que yo conocí gracias a Fundación Chile porque con la aceleradora hacíamos estos consejos. De hecho, yo diría una buena práctica que tenía la aceleradora en su momento que los consejos se hacían inclusive 12 meses, 18 meses, se hacían por periodo más largo. Yo después participé de otras aceleradoras que la hacen por periodo más corto que, de acuerdo a lo que descubrí con mi investigación, no le hace tanto bien al emprendimiento como este periodo mucho más largo porque vas estableciendo mucho más confianza, más continuidad y todo. Entonces es como una cápsula y felicitaciones a Fundación Chile ahí en ese sentido. Pero mi intuición era, cuando yo partí del research, de que las mujeres que hoy día levantan, dependiendo del mercado, entre un 2 y un 20% del capital, yo diría la tendencia es más hacia el 2 que hacia el 20, pero salió ahora en PitchBook, salieron datos de Europa con un 20%. Pero sí. Igual es bajo, o sea, estás diciendo que siendo, solamente el 20, en el mejor de los casos, sí, solamente siendo el 20% de los emprendimientos. Y en el fondo, si tú miras, las mujeres fundan igual que hombres y todo, pero levantan mucho menos. O sea, solo el 20% del capital del disponible capital lo levantan mujeres. Y inclusive yo diría hay mujeres. fuentes que dicen el 2%. Pero en el fondo quedámonos con las mujeres levantan mucho menos capital que hombres. Entonces mi tesis era, si tuvieran un advisory board, ¿qué pasaría? ¿Lograrían levantar más capital? Y con esa tesis como empecé a hacer entrevistas, observar y todo, y efectivamente ahí nace como a través de observación durante 4 años de un emprendimiento que al final tuvimos que cerrar, y tuvimos, digo yo, porque yo fui inversionista, advisory board member, por lo tanto yo me siento muy parte de todo este proceso,
Y eso yo creo que también habla del caring body, porque al final no es que le está echando la culpa, no, a que el emprendedor o la emprendedora fue penca. No, sí, acá entre todos no la hicimos y somos parte responsable. Y eso fue muy bonito y me encanta que tú también sientes ese vacío, porque al final lo que sale de mi tesis doctoral es que tú logras mayor acceso a capital de valor, porque en el fondo, y otra tesis que tengo, que el capital en esta etapa temprana no puede ser un capital transaccional, es un capital relacional. ¿A qué me refiero? Si yo invierto en un emprendimiento y le quito el apoyo, le quito el piso de legitimidad como inversionista ángel. Si yo invierto en la bolsa y vendo mis acciones Apple, no le puede importar menos al equipo de Apple Tim que Cook no estaría preocupado. Tina vendió sus acciones. En el caso de emprendimiento, Claro. si yo invierto en tu emprendimiento y tú me dices, Tina, tengo una follow-on round, necesito que... Y yo te digo, no, ¿sabes qué más? Por esto, por lo otro, te quito el piso. Sí, porque en el fondo, ¿con qué cara vaya a levantar con otros si la Tina ya no cree en tu emprendimiento, que te conoce de chiquitito, que partió contigo? Entonces, y eso hace de que uno en el fondo tiene un rol también de cuidado por el fundador o la fundadora, que va más allá de un tema transaccional. Te paso, Qué buena. Luca, porque en el fondo yo hablo Claro. también de ti como emprendedora fuera con mis contactos. Entonces Claro. eso también es súper relevante. Interesante, ¿eh? Y eso es algo que yo te diría que a los hombres le nace un poquito más fácil que a las mujeres. Porque dentro ¿En qué del sentido? estudio, ya, es que es como bien obvio cuando te lo voy a contar, pero de repente no lo hacemos tan presente. Los hombres de por sí tienen muchas redes de negocio. Cuando tú te juntas a tomar una cerveza, tú hablas de negocio, tú hablas del emprendimiento, qué podemos hacer, qué sé yo. Las mujeres en general, salvo contadas excepciones como yo, que yo me junto con mi amiga para hablar de las inversiones que estamos haciendo y de los emprendimientos, pero en general tú hablas más de los niños, del apoyo para la mamá, como de temas más de redes, que igual son súper importantes, porque si no, no funcionaría el mundo, si nadie claro. se haría cargo de eso. Pero en segunda derivada hablar de tus negocios. Y eso hace de que no tienes una red a la cual concurrir cuando necesitas levantar capital. Porque en el fondo, ¿a quién vaya a concurrir? Como tú tenés todos tus compañeros, te apuesto que emprendiste con compañeras de la universidad, que después concurriste a los papás de estos compañeros para que te invirtieran, no sé. Tenías una red que no le hacía ruido que tú le pidieras plata. Cuando yo soy mujer, la gente todavía le hace ruido que las mujeres tenemos las guaguas. Entonces, ¿cómo vamos a emprender si entre medio vamos a tener guagua? Pucha, es parte de, digamos, no por eso dejo de trabajar, dejo pensar y todo, pero son otras preocupaciones que se gatillan en un inversionista de repente, que lo que se te gatilla cuando tú ves un hombre. De hecho, es tanto así que hay papers académicos que estudian que cuando una mujer pichea versus un hombre, al hombre se le hacen preguntas relacionadas al negocio propiamente tal. A la mujer se le hacen preguntas a su liderazgo. Mira. Falta como que le preguntan, ¿y qué vaya a hacer con la guagua? Lo hacen disfrazado, pero Claro. en el fondo dudo mucho más de la mujer que se la puede versus el hombre que doy por contado que se la puede. Entonces le hago pregunta al negocio. Qué fuerte eso. Pero está O sea, estudiado. si está bien, claro. Pero es fuerte, entonces al final tenéis que remar en contra de esa tendencia. En el fondo, como mujer tenéis que comprobar 3 veces Claro. que te la puedes. Y eso es lo que nos ha pasado a la ejecutiva, como es un tema que de repente sí, pero no venimos a ese podcast para conversar este tema. Pero yo diría que en el fondo un hack, como dice mi amiga inversionista, es en el fondo tener un advisory board que te ayude en abrir estas redes. Donde yo no tengo la red, bueno, tengo inversionistas ángeles que están sentados en mi board y me abren esa puerta, me dicen, ya, yo te endoso, yo te doy legitimidad, yo te ayudo en llegar a estas inversionistas. Ahora, yo me muevo obviamente en un mundo que estamos buscando impactar. No es filantropía, pero sí es impactar los objetivos de las Naciones Unidas, es hacer que este mundo sea un poquito distinto. Y eso va a cierto tipo de inversionista también. Entonces, ahí nos conocemos entre todos y hay como redes, pero es importante que para un emprendimiento que está interesado en impactar, tú le abres estas redes y no es fácil, no es como que me paro, tengo un tremendo emprendimiento y se me abren estas redes por arte de magia. Claro. No es tan así. Y por eso hablamos como de este caring body, que por un lado te abre las redes, pero también te protege a ti como persona. Eso te quería preguntar, porque nos enfocamos harto en las redes. ¿Cómo es Sí. el lado protección persona? Porque eso también es medio contraintuitivo. Sí, lo que pasa es que al final muchas veces uno como inversionista ángel parte desde la mentoría.
yo no es que voy a un pitch e invierto, ¿sí? En general uno va conociendo a través de un proceso de aceleración, otra vez un proceso de mentoría a una emprendedora y va generando un lazo de confianza. Y después se establece como cuando levanta plata, porque lo primero que le aconsejo, no levantes tan luego, bootstrapping hasta donde puedas para que en el fondo generes mayor valor para ti y no para los Claro. inversionistas. Y es una buena disciplina, porque te obliga a Absolutamente, decidir porque de más en el tener como negocio. los costos más bajos, Claro, entender que... Entonces, eso yo creo que es como lo primero. Y de ahí ya cuando tú dices, ya, ahora levantamos una ronda porque vamos a ir a otro país o porque hay un tema tecnológico que sin la ronda no lo logro desarrollar, ahí uno dice, bueno, ahora yo voy, pero ya conozco la emprendedora. Entonces, y me preocupo por la persona, porque yo al final como inversionista ángel, yo invierto en las personas, porque yo sé que estas cosas pueden fallar. Porque, pucha, uno de 100 claro. logran Sobre todo salir. en etapa ultra temprana es muy difícil saber Absolutamente. qué va a pasar. Entonces, por eso yo invierto en la persona y eso es consistente con que yo me preocupo también genuinamente que esta persona le vaya bien. Si tiene guagua, que le vaya bien, que si tiene problemas personales, que le vaya bien. Y eso, yo creo que esa cercanía es lo que traté de reflejar un poco en la tesis doctoral, que al final también hace, y ese es como el fast forward, cuando tuvimos que cerrar ese emprendimiento, también una de las inversionistas volvió a emplear la fundadora en otro ámbito de un negocio de ella, pero porque se estableció un nexo de tanta confianza que Claro. dijo, esta persona, yo le tengo tanta confianza que me encanta que me ayuda en mi otro emprendimiento. Y qué mejor que eso, porque sabemos que muchas veces los emprendedores y las emprendedoras tienen que volver a reemprender. Sí, pues, es parte de las Entonces, reglas del juego. así es. Entonces, y cómo verlo como fracaso. Yo creo que ahí hay como un tema de verlo como un tema de lección aprendida, como algo que agrega valor, me agrega valor a mí como inversionista, pero que también agrega valor a la emprendedora, porque la próxima vez que va a emprender, tiene todos estos aprendizajes y Total, para mí es total. súper valioso. Por eso uno trata de invertir siempre en serial entrepreneurs, no porque, sino porque Vienen con los aprendizajes. absolutamente. Y eso yo creo que es un gran tema de que aceptar también que esto es parte del proceso. Sí. Yo fíjate, uno de los mayores desafíos que he tenido como internamente, mentalmente, con este emprendimiento que te mencionaba, es el tema como de la vulnerabilidad o del fracaso. Porque en el fondo, claro, yo venía de banca de inversión, venía del mundo de venture debt, de conocer startups, conocía emprendedores. Oye, se supone que esto yo lo sé hacer. Y de hecho, cuando emprendí, creí seguir como el patrón que había que seguir. Entonces yo decía, oye, sí, ya sé emprender, esto se hace así. Lo que más aprendí en el proceso era que no tenía idea de lo que realmente era emprender. ¿Cómo has visto tú el tema de la vulnerabilidad? Porque se castiga, o sea, es algo como, digamos, el founder, sea hombre o mujer, como que tiene que mostrar un poquito heroísmo, ¿no es cierto? Bueno, ¿Cómo podríamos normalizarlo o hacerlo más? bueno, el otro día me entrevistaron para un research que se llama Fake It Till You Make It. Ya, Y lo encontré como en el fondo te muestra una visión que yo creo que es bastante gringa también, total. digamos, porque en el fondo los casos de los grandes fraudes que yo sigo han sido mucho en Estados Unidos, donde en el fondo la gente realmente hace cosas, Lo fingió, solo que no lo logró. sí, Es como la otra cara de esa moneda. éticamente cuestionables o inclusive ilegales para lograr. En Chile yo diría que no, no es eso lo que yo veo. Y yo diría que la vulnerabilidad se da en espacios más chicos. Es difícil que se dé como en grupos grandes, como en el fondo hay algunos, los Fuck Up Nights, que también han venido a Chile, donde en el fondo se para adelante el fundador o la fundadora y se expone a todo un público contando, pero yo diría en los advisory boards, esto es como una instancia más bien backstage, donde en el fondo tú trabajas en comités más chicos, en sesiones de mentoría y después ya llevas ciertos planes de acción al equipo grande, pero sí también haciendo ver que, pucha, que hay un dolor acá, que hay una emocionalidad, tú como advisory board member también de repente dando el contexto, porque si una fundadora se tiene que bajar el sueldo a la mitad, chuta, es durísimo, y uno como advisory board member también tiene que como proteger un poquito, decir, si es que ya no podemos bajárselo más porque tiene que comer, entonces también uno tiene que tomar ahí de repente un rol mucho más relacional, porque si yo fuera transaccional, yo diría, ya, bájatelo a cero,
pero también es una persona que tiene que vivir, Claro. que tiene que, ¿me entiendes? Entonces ahí yo creo que esas conversaciones sí la puedes tener un advisory board, pero llegar a, yo me voy a bajar el sueldo a la mitad, de repente son conversaciones más backstage para sacar los números y decir, pero te da, no te da, porque la alternativa para mi gusto siempre es cerremos, porque al final si yo me bajo el sueldo es porque mi emprendimiento hoy día no logra pagar lo que yo valgo, porque de eso estamos hablando. Entonces, si no logra pagarlo, ¿será el emprendimiento que necesito tener o quizás estoy mal enfocado? Y eso es lo más duro, porque uno lucha, también como inversionista, pero decisiones duras que me ha tocado es decir, ¿sabes qué más? Yo me opongo a que entren otros inversionistas a este emprendimiento, aunque tú los tengas ya palabreados, hasta que no tengamos un modelo de negocio sustentable. Porque si no, yo también me quemo, porque Claro. imagínate, yo invito a nuevos inversionistas que vienen porque yo estoy endosando este emprendimiento, pero yo no creo en la escalabilidad del emprendimiento, ¿con qué cara los voy a invitar? Sí, claro. Y eso son decisiones súper duras, porque en el fondo le está ahí como tirando de cierta forma la cadena al emprendimiento o obligándolos que se reinventan. Antes de Y levantar nuevo capital. absolutamente, y eso son conversaciones duras. Créeme que ahí no te abrazan ni te felicitan No, me cuando empezáis imagino. a poner ese punto, pero es rol también de uno como advisory board member y como mentor de hacerle ver estas cosas. Oye, Tini, si fuera ahí así brutalmente honesta, ¿tú crees que este modelo, el modelo actual de Venture Capital, conversa con este organismo al que llegaste, este Caring Body? O sea, ¿funciona ese mundo o Pucha, necesitamos cambiar de base? qué buena pregunta. Yo siempre diferencio entre lo inversionista ángel, que nosotros invertimos nuestro propio capital. Por lo tanto, a lo más mis hijos me retan porque dicen, mami, ¿qué invertiste en esta cuestión? ¿No? Versus un VC que en el fondo invierte plata de otros. Y yo soy aportante también, limited partner de varios VCs. Entonces yo también obviamente los miro y digo, ¿qué estoy haciendo con mi plata? Y si me responde, me dice, no, es que estoy generando un caring body, no sé si estaría tan contento. Entonces yo creo que está como un poco en la mezcla de obviamente exigir rentabilidad a las inversiones que tengo, pero sí también preocuparme, en este caso como VC, de cómo hacen este negocio. No solamente ser como el financiero que pide y pide y pide, sino que también tomar este otro sombrero y decir cómo está ese emprendedor y también reconocer como VC de que de repente invertí mal. Y eso yo diría en Chile, de repente cuesta un poquito esto de asumir que pucha, aposté mal, como lo que tú decías, como que me afecta el ego, como que chuta, como yo, que soy un VC de renombre, que no sé qué, invertí mal en algo. Y yo creo que esa conversación es algo que todavía no lo veo tanto. En los inversionistas ángel lo tenemos bastante, porque tenemos también como otra cercanía entre nosotros. Yo sé que hay una asociación de los VCs, habría que preguntarles, porque yo no soy parte de ellos, si en esa asociación también ven un poquito este tema, porque no fue parte de mi research, entonces podría ser otro doctorado más, que no lo voy a hacer yo claramente, pero quizá alguien, porque la asociación del Venture Capital en Chile es muy fuerte, tiene muchos fondos muy profundos, y yo creo que sería bueno hacerse esa pregunta, es decir, ¿nos importan realmente las personas o estamos buscando solamente los múltiplos? Yo creo que lo veo menos en los VCs, porque también invierten en etapas más avanzadas, por lo tanto ya estas cosas de las vulnerabilidades están un poquito como más grandes. Una de las cosas así como dato freak, cuando yo le hablaba a mi profe en Suiza de las incubadoras, de las aceleradoras, de sacarle chanchito, me decía, pero Tina, esto es como una guagua la cosa, que la incubas. Yo dije, ¿sabes qué? En realidad tienes razón, porque uno como inversionista ángel toma una guagua chiquitita como emprendimiento. Cuando esta guagua llega a un VC, ya está un poquito más grande, por lo tanto ya estos chanchitos, este cuidado preponderante, este cuidado máximo que uno tiene con un emprendimiento chico, con las fundadoras y los fundadores, en un VC ya está un poquito más grandecito, ya han tenido golpes, ya el modelo de negocio está más consolidado, pero eso no quita, yo me acuerdo que Endeavor hizo un estudio de los emprendedores Endeavor, que igual te dicen que tienen problemas psicológicos, que necesitan apoyo, que necesitan ese caring body. Lo que pasa es que no se atreven tanto porque ya son hype, ya tienen Claro, serie cuesta mostrar ABC. vulnerabilidad ahí cuando Entonces, ya se supone que está en una etapa más avanzada. y yo creo que ahí lo que yo haría si yo fuera VC, yo tendría como espacio más de mentoría, más office hour, más como este backstage nuevamente, donde yo me puedo abrir y sin que me castiguen, porque el gran susto es, si yo me abro, después en la próxima ronda no van. Claro. Y eso yo creo que también hay que combatirlo y decir, no, acá nosotros queremos personas integrales y si le pasan cosas, pucha, le pasan cosas y tenemos que apoyar. Conectando con el principio de la conversación,
me encantaría si pudiéramos buscar como criterios transferibles. ¿Hay algo que el mundo startup pueda aprender del mundo de los directorios formales? ¿Algo que deberían rescatar de ahí, más allá de tener un advisory board? Yo te diría es más al revés. A mí me Mira, a ver. encanta que las corporaciones tengan más conexión, como lo hace el Emprende tu Mente, con estos emprendimientos porque los chasconean. Porque de repente tú te das cuenta que con muy pocos recursos puedes lograr cosas. Y esto es súper valioso como lección para una gran empresa, porque al final te das cuenta que de repente estás tan metido en tus estructuras, que la autorización, que no sé qué, que tiene que cumplir esto, que lo otro, y ves un emprendimiento que con la nada tiene una idea brillante y saca un producto nuevo y tú te demoras ahí como 3 años y el emprendimiento en 6 meses ya está vendiendo. Entonces eso yo creo que es un aprendizaje que me gusta mucho de la rapidez, que de repente las corporaciones nos ponemos lentos por los procedimientos, por cumplimiento, por no sé qué, y tú ves un startup y como que lo hace O sea, rápido y esta está como... conexión le inyecta un poquito de Absolutamente, adrenalina. y por eso yo, por ejemplo, me encantan como los venture client, donde en el fondo tú tienes como en gran empresa, como lo hace BMW en Alemania o otras, que tú abres tu línea de producción, tú abres, o como lo hizo acá SQM con litio, que tenía un programa muy, muy Sí, bonito con Parque Arauco lo ha Endeavor, hecho Copec. Hay varias como hay empresas que se han varios ido que abren abriendo. en el fondo a estos hackathons, estas cosas como de chasconearse un poco y darse cuenta que ahí afuera hay mucha Claro. inteligencia que me puede hacer De que yo buscar en sea startups más soluciones a sus rápido. Y eso yo desafíos. diría que son tanto para las personas, porque como ejecutivo te chasconea, como para las organizaciones. Y ahí hay distintas etapas, que puede ser venture client, que puede ser inversión, que puede Claro. ser un fondo, que puede ser corporate VC. Ahí tienes como mucho, Fundación Chile apoya todo el camino ahí que puedes hacer como gran corporativo. Pero yo diría que es más del startup hacia la corporación. Al revés, me cuesta un poquito más porque tenéis que probar mucho y la corporación te pone más rígido. Entonces, Qué interesante. pero sí, lo que sí te sirven son estos ejecutivos, porque obviamente, como yo te decía, que yo con 1 hora que le dedico a un emprendimiento, pucha, le vuelo la cabeza, Claro. porque he visto tantas cosas, no porque yo sea tan genial, digamos, uno como ejecutivo de cualquier gran empresa, tú has visto muchas cosas que las puedes compartir con un emprendimiento, y eso hace que vuelan, y que si lo pueden implementar, los potencia mucho. Qué buena, Entonces, qué a genial. mí me encanta lo que hace el Dani La Carrera ahí con Emprende tu Sí, pues Mente, un que es tremendo súper aporte. aporte al ecosistema Sí. de que los emprendimientos se aceleran gracias a eso. Así que yo lo haría más al revés. Tina, entonces me parece súper interesante esto, que tú crees que es más lo que un directorio de un corporativo puede aprender de una startup que al revés. ¿Se te ocurre algo concreto que podría aprender el directorio de un corporativo del mundo startup? Sí, yo diría que hay algunas cosas que, por ejemplo, el proceso de autoevaluación que yo busco mucho que se implemente en directorios, en un startup es como algo natural porque te da el feedback constantemente entre el fundador, el mentor, la aceleradora. Uno está constantemente como conversando sobre cómo lo estamos haciendo. Es un tema como absolutamente normal para impulsar el emprendimiento. En un directorio esta conversación de cómo lo estamos haciendo como directorio no es tan fácil, porque lo que hablamos delante, como el front stage, backstage, tiene un poquito esto de una obra de teatro. Entonces, entrar a evaluar el presidente del directorio o la presidente del comité de directores, como chuta, estoy como metiéndome en la cocina de cómo se toman las decisiones, me genera cierta incomodidad. Pero al final te potencia como equipo de liderazgo cuando tú haces esas autoevaluaciones a nivel directorio. Entonces yo diría, este es un aprendizaje. Después hay otro tema que a mí me gusta mucho, es el tema de la agenda del directorio, que tengas como mucho más que el tema del control, te enfocas a la estrategia. Y eso en el startup es natural, porque como no tenéis nada que controlar, porque como muchas veces tienen muy poca venta, ¿qué vaya a revisar un estado financiero? No tenéis, como que muchas veces te pasan el balance 8 columnas a fin de año porque han vendido 3 cosas. Entonces tu conversación es muy estratégica. Y en el directorio de repente te cuesta porque tenéis tanta información y los gerentes también quieren mostrarte la información porque, pucha, tengo este scorecard, tengo este otro. Entonces uno como directorio de repente se queda mucho en el control y en esto de revisar los scorecards, los balances y todo, y muy poco tiempo en la conversación estratégica, quizá al final el valor agregado que te da el directorio, este espacio de yo como equipo ejecutivo que puedo pimponear con mis directores en una forma más libre, que eso es lo otro que encuentro que el startup me encanta cuando me hagan un pitch sin PowerPoint.
que de hecho es algo que yo cuando doy mentorías y todo, le digo, cuéntame de tus dolores, cuéntame tus preocupaciones sin el PowerPoint, porque después se formaliza y el directorio que conocemos tú y yo es mucho PowerPoint, dime que no. Claro. Entonces, el tema es que cuando eso yo ya te setea ciertos bordes, ciertos límites. Lo que no está ahí no está. No está, y no me hagas preguntas porque yo ya lo tengo pensado. Entonces, cuando tú logras quebrar esta dinámica del PowerPoint y generar realmente conversaciones, pucha, qué rico. Y eso en el startup se te da en forma natural porque no tuve tiempo a hacer el PowerPoint, porque en el fondo estaba levantando capital, estaba vendiéndole al cliente, estaba hablando con un empleado, con el proveedor. Pucha, ¿sabes qué, Martina? Llegué a la reunión y no tengo PowerPoint. Qué bueno que no trajiste PowerPoint. Quiero saber cuáles son tus dolores, cuáles son... Y ahí entra en la conversación. En un directorio es como, no quiere mi PowerPoint, como casi como que me siento insultado. Sí. ¿Por qué me quiere conversar conmigo? Entonces, yo te diría, esos son como cosas que yo tomaría como hacks para los directorios, como chasconearnos un poquito más. Yo fíjate que quizá un camino intermedio, porque no creo que logres eliminar el PowerPoint, pero fíjate, en una startup que yo participo en el directorio, y la startup es muy buena, el CEO es extraordinario, tiene una práctica que me gusta mucho, que en el PowerPoint que revisamos, cada lámina tiene highlights y lowlights. Habitualmente nos encanta hablar de los highlights, siempre no, mira, los highlights de esto es lo bueno, pero pone también, mira, dónde estamos mal. Entonces es súper interesante porque tú vas lámina por lámina, el mismo CEO pone en agenda dónde están los problemas. Lo otro que también, agregando lo que tú estás planteando, puede ser también que tú ves cuáles son decisiones que tienes que tomar a nivel directorio, donde en el fondo yo necesito un upa chalupa, versus donde yo quiero realmente ocupar este directorio como sounding board, como en el fondo caja de resonancia, para ver si lo estamos haciendo bien o mal. Entonces eso también yo creo que es bueno, porque de repente hay que tomar ciertas decisiones y yo las trato de empujar al principio del directorio para que la gente todavía esté como abierta de mente y que también obligo a que todos opinen, porque lo típico cuando no haces eso, te quedas ahí con los 2, 3 que son como los más fuertes en un directorio y el resto no opina. Entonces para tomar buenas decisiones es bueno que cada uno se manifieste. Y eso en un startup es obvio, porque en el fondo están todos ahí como con ganas. En un directorio que es como mucho más, tienes que obligar un poco desde la presidencia de que todos opinen. Mira, entonces buena, eso también... O sea, el presidente como un moderador. Absolutamente, es súper relevante de que en el fondo tú como la presidencia tiene roles que agregar a esta obra de teatro, a este front stage, y es como una mejor toma de decisión. Y eso yo creo que también es algo que puedes agregar, por ejemplo, en tu presentación de este startup. Hoy día, ¿hay alguna decisión que tomar o es una sesión solamente informativa? Que no le resta valor, pero de repente es bueno también decir, a ver, nosotros acá, ¿quieres que te apoyemos en alguna decisión difícil que tienes hoy día? ¿O nos vienes a reportar nomás? Porque ahí te va a ir nuevamente en el tema del control. Aunque tú me contáis highlights y lowlights, me siento controlado por ustedes, entonces le cuento lo bueno, lo malo, pero cuando ya vamos evolucionando, ojalá que te pide consejos, ojalá que te dice, mire, estoy en esa decisión y no sé. A mí una fundadora me decía, Tina, he pasado por toda esta gente que juran que me van a resolver el tema comercial y son todos hombres mayores que yo, no me pescan y no me gusta. ¿No habrá otra estrategia que...? Entonces, con ella trabajando nos dimos cuenta que le funcionaba muy bien traerse practicantes y formarlos ella. Y de esa forma desarrollar. Ahora, eso requiere tiempo. Uno como inversionista también tiene que tener paciencia, que esto funciona. Pero esas conversaciones, pucha, que son potentes. Y que lográis como eso, esa confianza de que te comparten ese tipo de dolores, para mí es maravilloso. Y eso desde el mundo del PowerPoint y del control, es más difícil, porque me protejo también. Yo te lo mostré, ¿cachai? Y eso en los directorios aún más difícil, obviamente, porque además el gerente general toma la gran mayoría de las decisiones él solo. Son las crisis que de repente abren como estas conversaciones un poco más profundas de dar consejos, del caring body que hablamos. Así que eso. Qué buena. Oye, Tina, te quiero agradecer muchísimo por esta conversación, muchos insights, muchos consejos y espero buena suerte transformando los directorios corporativos y a las startups. Muchas gracias.